Buenas noches, mi nombre es Jennifer Reynoso, estudiante de la carrera de técnico en farmacia. Mi video examen es sobre el ramo de gestión de proyectos. La primera pregunta. Para calcular el presupuesto de un proyecto se requiere de toda la información disponible trabajando desde las actividades que conforman los paquetes de trabajo. Uno de los objetivos es estructurar el cálculo de los costos de cada actividad. Explique cuáles son estos costos, ejemplificando cada uno de ellos. El presupuesto es uno de los elementos vitales e importantes que se debe definir en la planificación de un proyecto, ya que es el presupuesto el que se utilizará para llevarlo a cabo. Los tipos de costos involucrados son costos fijos, costos que no cambian, como su nombre lo dice, con el nivel de la actividad. Por ejemplo, el arriendo de un edificio, un local. Costos variables son aquellos que van a variar dependiendo de la actividad. Por ejemplo, la materia prima. Costos directos, relacionados directamente con la ejecución del proyecto, asignándose teniendo en cuenta las actividades del proyecto. Por ejemplo, conseguimos dentro de los costos directos costos de personal que tienen que ver con todo el personal involucrado en el proyecto, los contratos de trabajo, materiales, insumos requeridos para la ejecución del proyecto, materiales de oficina, equipamiento, todos los equipos que se utilizarán para la ejecución del proyecto, por ejemplo, EPP, insumos de protección personal, viáticos, constituyen elementos como alojamiento, traslado, y esto lo utilizan algunos proyectos. Costos indirectos, no se puede identificar a ciencia cierta cuáles les corresponde, y en esto tenemos los servicios básicos como agua, luz, gas, y en algunos tipos de proyectos reservas de contingencia que se utilizan entre un 25 y un 30% para cubrir costos de algún evento inesperado. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los factores a considerar a fines de seleccionar alguna de las metodologías o una posición mixta para la gestión de proyectos? Explique cada una de ellas. Una de las primeras decisiones a la que nos enfrentamos cuando comenzamos un proyecto es elegir la metodología más adecuada para, para el mismo. Para ello debemos de identificar 5 procesos. Proceso de iniciación es el proceso en donde se engloba el grupo de actividades para la toma de los datos y aprobación del proyecto. Número 2, proceso de planificación. En este proceso se lleva a cabo las actividades para la definición de los objetivos del proyecto. Proceso de seguimiento y control, donde se constituyen las actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Proceso de ejecución comprende las actividades para la propia realización del proyecto y para la coordinación de las actividades y recursos individuales. Proceso de seguimiento y calidad. Se instituyen las actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Y proceso número 5, que es el proceso de cierre, es aquí donde se centran las actividades destinadas a formalizar la aceptación del proyecto y a elegir la correcta finalización de este, revisión y aceptación de toda la documentación final pedida en el proyecto. 3. Explica cada uno de los tipos de indicadores usados en proyectos. Los indicadores permiten el monitoreo de los proyectos al llevar información del avance o una visualización que facilita detectar diversas decisiones respecto a la planificación, dar respaldo a la forma de decisión para el control de los proyectos. Algunos de los indicadores son eficiencia. El indicador de eficiencia indica el uso de los recursos y compara con los recursos planificados. Eficacia indica el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Efectividad indica el cumplimiento efectivo asociado al cronograma del proyecto. Procesos indica el grado de cumplimiento del proceso de trabajo. Y cumplimiento, que es el último indicador. Estos indicadores son usualmente las listas de chequeo. Muchas gracias, espero que les haya gustado y mi presentación, y buenas noches.